Bien, bueno, bienvenidas todas entonces al encuentro de hoy. ¿De qué se va a tratar la clase en específico? El tema puntual que vamos a trabajar es la crítica a la metafísica. ¿Qué hace Carnap? Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida, buenas noches. La Disculpe la crítica, demora. tranqui, sin problema. La crítica a la metafísica que hace Carnap, ¿sí? Que es un neopositivista, y la defensa que hace Ferreira acerca de la metafísica. Pero antes de comenzar eso, y por las dudas, si ingresa alguien, les cuento que estoy grabando la clase y luego yo lo subo como archivo para que ustedes puedan estudiar, repasar, evacuar dudas, lo subo a la plataforma. Bien, voy a compartir pantalla y les voy a mostrar acá lo que es, digamos, la pantalla de CREA. ¿Ustedes lo están viendo? ¿Ven la pantalla de CREA? No. ¿Sí? Todavía no, profe, solo... Yo no. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí. Bien. Ahora ahora sí. sí. Ahora sí. Bien. Bueno, ustedes en la pantalla de CREA, yo lo que hice, hay cosas que ustedes no van a ver, por ejemplo, la libreta del profesor con las notas y eso no la ven ustedes, eso lo veo solo yo. Ustedes tienen la unidad 1, que es metafísica, que es la que estamos hablando, ¿sí? La que estamos trabajando. El foro de notificaciones, ¿sí? Ahí van a ir todos los que son los correos, los enlaces para el Zoom, las notificaciones, las dudas, van todas acá. Un diccionario filosófico para buscar definiciones, conceptos, también tienen autores. Eso es complementario, no es obligatorio, pero las puede ayudar. Esta es la libreta, que no se las voy a mostrar, está ahí oculta. Y luego tengo la unidad 2 y la unidad 3, eso ya está todo programado. Bien. Ahora yo ingreso en la unidad 1 de metafísica. Ingreso en la unidad 1, a ver. Metafísica. Siempre es un poquito lento. Internet. En la unidad 1 yo dividí por carpetas por clase, digamos. En una carpetita puse, ¿sí? Lo que trabajamos en la clase número 1, ¿bien? Luego acá, en la carpeta de grabación de clases, voy a subir las grabaciones del Zoom, ¿bien? Tienen la tarea. La idea de la tarea son dos. Tienen dos finalidades. La primera es como obligarnos a ir estudiando, a ir repasando un poco los temas que se van trabajando, y además, la nota que tengan en las tareas las va a ayudar en el caso de que en el primer parcial no lleguen a un 6, por ejemplo, si alguien llega a un 5, pero tiene las tareas realizadas, bueno, ahí se les puede sumar un punto. ¿Se entiende? Entonces, las tareas tienen esa doble función, obligarnos a estudiar y además las va a ayudar a subir nota. Y va a ser totalmente positivo en el sentido siguiente. Si alguien no hace las tareas, por ejemplo, eso no le va a restar. Lo que sí va a hacer es no sumar. ¿Se entiende? O sea, si alguien no hace las tareas y en el escrito se saca un 6, saca un 6. Ahora, si saca un 5, no tiene un punto para remontar. ¿Se entiende? Después hay otra instancia, pero las tareas le va a servir para estudiar y para repuntar. Las primeras clases, ¿sí? Ahí coloqué, digamos, todo lo que es el inicio al concepto de metafísica, la postura de Heráclito, la postura de Parménides, y le agregué, por las dudas, algo que no estaba en el material, que lo di en clase presencial, pero que no estaba en el texto, digamos, y es cómo él saca las conclusiones lógicas para decir que el ser es eterno, inmutable, infinito, que todo lo cubre. ¿Vieron? Eso está en un pequeño material acá en el segundo párrafo. Yo quiero ver las tareas que hicieron, a ver qué interpretaron ustedes, y yo en el margen les voy a hacer la corrección, ¿sí? De cada uno, a ver si tengo que agregar o no. Lo de Heráclito es más simple que Parménides, porque de Parménides tienen que sacar las conclusiones lógicas a partir de su principio lógico, que el principio lógico de Parménides, ¿cuál es? A ver si me sorprenden. ¿Cuál es el principio lógico de Parménides?
¿El arqué? ¿Cuál es el ¿La principio? razón? No, No. ¿O ¿Cuál es qué? el principio lógico de El ser, Parménides? profe. El Ah, ser el que, ser. es Ser. el ser eso, el ser es Sí. y el no ser, y el el- ser no es. No es. ese es el principio El lógico ser es y de no ser no es. Parménides. El ser es y el no ser no es. Eh, A partir de ese principio lógico, él va sacando todas sus conclusiones, que es eterno, que es ilimitado, ¿sí? Por ejemplo, para que quede grabado Ahí va. además, ¿por qué es eterno el ser? Porque si el ser tuviera un principio, antes de ese principio existiría el no ser, y eso no es posible. Y si el ser tuviera un final, quiere decir que después del final existiría otro no ser, y tampoco es posible. Por lo tanto, el ser es eterno, no tiene principio ni tiene final. ¿Ah? Eso es en Parménides. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Eso es lo que a mí me gustaría que quede súper claro. ¿Por qué es eterno el ser? Porque es una consecuencia lógica. Recuerde que él critica a Heráclito, ¿verdad? Cuando habla del devenir. Dice que el devenir para Heráclito es un absurdo lógico, que no es posible. ¿Ah? Bien. Entonces ahí tienen, digamos, el material para para la primera clase. Profe, yo le quería hacer una pregunta. Pregunte. Porque cuando yo Estamos- hice la tarea, Sí. yo puse así tipo puntuar las preguntas y más o menos las desarrollé, pero no me desplayé. Entiendo. No O las corregí sea, todavía. Cuando yo las lo va a ver corrija, cuando las vea. claro, cuando Por yo las eso, cuando las vea se va a dar cuenta. Capaz que ahí me dicen, porque ponele, hay profes que quieren que capaz que se desarrolle mucho una idea y yo qué sé, yo no la desarrollé, yo tranqui. expliqué lo Yo que era bien, y tal, lo hice bien. por ahí, pero Yo lo que quiero ver es si está la respuesta que porque yo no pregunté. sabía en realidad. Tranqui. Ahí va, Todo es pone, un ejercicio, está. este es un ejercicio de aprendizaje, ¿sí? Yo Yo quiero sabes saber, por qué lo pregunto, por el sí, hecho del parcial, si es, bien, ponele, usted pone una pregunta como la que nos puso ahora, si hay sí. que desarrollar esa pregunta más, o sea, no sé, Bueno, capaz todo, que, todo no desarrollo sé, siempre vale un explicarla poco de más. alguna otra forma, no sé, El desarrollo, algo digamos, así, por eso. bien. El desarrollo implica el conocimiento de cada uno y cómo lo puede expresar. Igual el parcial, tenemos tiempo, lo vamos a trabajar. Recuerden que el parcial lo tenemos el 23 de mayo, ¿tá? Que la clase que viene es virtual, otra vez por Zoom, y la otra es presencial, ¿tá? Pero vamos por partes, ¿tá? Vamos por partes. Yo la tarea hoy o mañana ya la corrijo, ¿tá? ¿Se escucha? Sí, ¿Sí? Sí. Bien. Profe, una consulta yo. Sí. Yo lo mandé ahora de tarde y después que lo mandé me di cuenta que había un tiempo hasta No, no hoy hay a problema, las no hay 12 problema. del El mediodía, tiempo, ¿puede no hay ser? problema. Ah, Porque el tiempo lo está. que me marca a mí es, quién lo entregó, digamos, hasta el lunes. El que lo entrega después, lo puede entregar después sin problema. Lo único que va a marcarme a mí como que entrega con demora, nada más. ¿Está? Buenísimo. ¿Está? Bien, bueno. Profe, una consulta. ¿Esa fecha de parcial la pusieron ahora o la clase pasada? Porque yo falté La y fecha de estoy sin la parcial, computadora y todo la eso y fecha, no estoy enterado. te comento, la fecha de parcial fue un acuerdo entre todos los profesores que acordamos una fecha que es la semana del medio, digamos. El curso tiene 15 semanas, la semana 7 tiene que ser parcial. ¿Está? Ajá, Bien. ok. Recuerdo que todo el material lo tienen subido en CREA. Presten atención, lean, no dejen para último momento porque ahí se complica. ¿Está? Y algo que les tengo que decir a todas. Recuerden esto que es importante. Vieron que ya no hay emergencia sanitaria y el reglamento se aplica diferente. O sea, con un 30% de faltas en los encuentros presenciales, ahí ya pasan a ser, ya no pueden exonerar la primera parte. ¿Está? Ahí ya quedan libres, digamos. ¿Está? Entonces, entiendo que todos somos adultos y tenemos problemas, pero a los encuentros presenciales Ok. es obligatorio ir. ¿Tá? Además vieron que hay cosas que se aclaran diferentes. ¿Tá? Bueno, sigo. Ahora sí, vamos a empezar con el contenido de la clase de hoy. Si se llega a Bueno, cortar gracias. este Zoom, entramos de vuelta en el mismo link. ¿Está? Bien. Espero que no, pero bueno, vamos a ver.
Compartir pantalla. Voy a compartir el primer autor que vamos a ver, que es Carnap. ¿Bien? Carnap, en principio, les cuento, es un neopositivista. ¿Qué quiere decir? Al principio del siglo XX, digamos, un grupo de personas tenía fe ciega en la ciencia. ¿Tá? Dice, bueno, en un escalón de jerarquía, la única manera verdadera de conocer efectivamente es a través de la ciencia. Todo lo otro es una ilusión. ¿Sí? Una ilusión, una falsedad, digamos, no es importante. ¿Bien? Entonces, acá dice, ¿no? El neopositivismo es una corriente epistemológica, también conocida como inductivismo. Florece en el siglo XX, en el periodo entre la guerra, en la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Sus pensadores se nutren, en la mayoría, de la física y de la matemática, vean, de las ciencias exactas, ¿no? Pero hay un problema cuando nosotros vamos a aplicar esto a las ciencias sociales, a los seres humanos, ¿sí? En la matemática existen las verdades lógicas, ¿sí? Por ejemplo, todo triángulo tiene 3 lados, ¿sí? La suma de los ángulos de un triángulo dan 180 grados, ¿sí? Eso es verdad, siempre, es una verdad lógica. No hay forma de que sea falso. Pero cuando vamos a las cuestiones humanas, ahí las cosas no son tan sencillas. Pero ellos pensaban que, bueno, que la ciencia es la respuesta, es la única respuesta verdadera, eficaz. Es como una fe ciega en lo que es la ciencia, ¿no? Y hay diferentes autores, ¿no? Carnap, Schlick, y todos ellos conforman lo que se llamó el Círculo de Viena. También estuvo Einstein, aunque Einstein después se transforma y tiene un pensamiento más filosófico. Einstein visitó Uruguay, no sé si ustedes saben, y intercambiaba cartas con Bas Ferreira, ¿sí? Con el autor que vamos a ver después. Y bueno, él luego entró a darse cuenta que las cosas no son tan estáticas, digamos, que las verdades a veces no son inconmovibles, digamos, ¿sí? Ahora bien, recogen la tradición empirista. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tienen fe en lo que nos transmiten los sentidos, ¿sí? La empiria. Dice, los seres humanos nacemos como si fuéramos una hoja en blanco, ¿tá? Y todo nuestro conocimiento se da a través de impresiones, de vivencias que tenemos. Y de ahí surge el conocimiento. Es decir, yo no conozco nada de lo cual no tenga experiencia, ¿sí? Llámese experiencia no solo en las cosas que vivo, sino también las cosas que leo, las cosas que me cuentan, ¿sí? Las experiencias sensoriales, ¿sí? Nada es innato, nada. No creen en el instinto, por ejemplo, ¿sí? Todo es innato, ¿bien? Todo es adquirido a través de la experiencia. Entonces, dice acá, recogen la tradición empirista, doctrina que considera que el conocimiento surge de los datos de los sentidos, o sea, de la experiencia sensible. Recuerden lo que vimos en la clase pasada, el tema de las imágenes, ¿no? Que los sentidos nos pueden engañar a veces, ¿no? No sé si son 100% confiables, ¿verdad? Lo vimos con el caso de los daltónicos, y vimos las imágenes de Octavio Ocampo, que también tienen un video acerca de las ilusiones ópticas, ¿bien? Y vean lo siguiente, combaten en particular a la metafísica, afirmando que este tipo de discurso es carente de sentido. El criterio de demarcación que utilizan los neopositivistas se conoce como verificalismo. Las proposiciones que se consideran con sentido las clasifican de 2 tipos, las lógico-matemáticas y las empíricas. Se los traduzco bien fácil. Ellos crean un marco de referencia, ¿sí? Como un conjunto, ¿bien? Y a eso se llama demarcación. Todo lo que está dentro de ese criterio de demarcación es lo verificable, ¿sí? Por ejemplo, el agua se evapora a los 100 grados, ¿sí? Hago un experimento y verifico
a través de los sentidos que el agua se evapora a los 100 grados. Por lo tanto, ese enunciado es verdadero. ¿Sí? Entonces, hay una contrastación empírica de las cosas que suceden en el mundo físico. ¿Sí? Hay experimentos que verifican lo que allí sucede. ¿Tá? Ese es el criterio. Todo lo que no sea verificable está por fuera. ¿Se entiende? Todo lo que sea verificable racionalmente o por experimentos, ahí está dentro del conjunto. ¿Se escucha un ruido? Es mi hija que está jugando. Se escucha un ruidito de fondo. Bueno. Combaten la metafísica porque ellos dicen que la metafísica es algo que yo no puedo comprobar. Son cosas que no veo, que no siento, que solo son conclusiones de la imaginación humana. ¿Sí? Y acá tenemos al autor. Se llama Rudolf Carnap. Dice, ¿por qué afirma que las proposiciones de la metafísica eran pseudo proposiciones? Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es una proposición. Una proposición es una oración, un enunciado. ¿Tá? Afuera está lloviendo. Hoy es lunes. ¿Sí? Es un enunciado. ¿Sí? Hoy es lunes, es un enunciado verificable. ¿Sí? En todos lados tengo los datos de que hoy es lunes. Por lo tanto, es verdadero. Si me pongo muy filosófico, recuerden que lo podríamos discutir. Hoy es lunes y yo respeto el calendario gregoriano en el cual estamos, ¿no? Pero en realidad, hoy es lunes por un tema de consenso. Todos estamos de acuerdo en que hoy es lunes. ¿Tá? Pero no es una verdad de tipo matemático. Igual él diría, esa proposición es verdadera. Hoy es lunes. Entonces vean, son oraciones enunciativas o declarativas, o sea, afirman o niegan, y tienen una función informativa. Su principal característica es que pueden ser evaluadas como verdaderas o falsas. Si yo digo, hoy, lunes, afuera está lloviendo, abro la puerta y veo que no llueve, puedo darme cuenta que es un enunciado verdadero o falso. Hoy estoy en el Zoom con las estudiantes de medicina y derecho. Es verificable. Paso la lista, es verificable. ¿Entiende? Eso es verdadero o falso. Acá no hay metafísica. ¿Bien? El día está nublado, afirmación, no es cierto que afuera esté lloviendo, negación. De ambas proposiciones, digamos, de estas proposiciones, podemos evaluar tanto la verdad como la falsedad. ¿Sí? Y ahí les puse otro ejemplo, ¿no? El domingo 15 de marzo, en el Centro Montevideo, podemos verificar el contenido de las oraciones o de los enunciados. Eso se entiende, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende eso? No sé si me están escuchando. Sí. Bien, eso se entiende, ¿no? O sea, hay oraciones, enunciados, que yo puedo clasificar de verdaderos o falsos. Bárbaro. Estoy intentando bajar en el repartido. Bien. Ahora vean. Las proposiciones, esas proposiciones pueden ser de dos tipos. Unas son analíticas, ¿verdad? Que son siempre verdaderas por razones lógico-matemáticas. Son aquellos enunciados cuyo valor de verdad puede ser determinado en virtud del significado de los términos involucrados. Por ejemplo, el triángulo tiene 3 ángulos. Un principio lógico, ¿sí? Matemático. No hay forma de que sea mentira. ¿Sí? Todos los enunciados, todos los teoremas, imagínense, cualquiera de ellos son proposiciones analíticas. ¿Qué quiere decir eso? Que analizándolas, las analizo analíticamente y racionalmente me doy cuenta que son verdaderas. ¿Sí? 2 más 2 es 4. ¿Sí? Los lados de un cuadrado miden iguales.
¿sí? Todo enunciado de tipo matemático es analítico. ¿Bien? Y luego están las proposiciones sintéticas. Son aquellas que para determinar su valor de verdad requieren algún tipo de contrastación empírica. Es decir, que se debe recurrir a la experiencia para verificarlo. El cometa Halley orbita alrededor del Sol cada 75 años. Entonces, hay que verificar cada 75 años que eso suceda. Si eso sucede una y otra vez, uno puede llegar a pensar que es verdadero. Pero cuidado, siempre es una esperanza al futuro. Por eso es inductiva. ¿Sí? Porque yo espero que dentro de 75 años eso suceda. Ahora, si eso no sucede, ahí se me cae la teoría. ¿Entiende? Pero bueno, con la contrastación empírica que yo puedo hacer, ahí me demuestra que es verdadera. ¿Vieron? Analíticas y sintéticas. Cualquier enunciado que no pertenezca a alguno de estos tipos de proposiciones es una pseudo proposición o una proposición sin sentido. ¿Bien? O sea, sería una oración no verdadera o falsa, sino, o sea, ¿vieron cuando yo hago una pregunta? ¿Sí? La respuesta puede ser verdadera o falsa. ¿Bien? Ellos dicen que lo que es falsa es la proposición en sí. La pregunta no tiene sentido. No puedo contestarla. No tiene respuesta. ¿Sí? Sigo. Con este criterio de demarcación, determinar o señalar los límites de algo, que utilizan los neopositivistas, conocido como verificalismo, lo que hacen es combatir en particular a la metafísica, afirmando que este tipo de discurso es carente de sentido. Si analizamos los siguientes enunciados con ojos positivistas, ¿qué podríamos decir? ¿No? Si yo digo, ustedes piensen en el criterio que tenemos y la pregunta, ¿no? Si yo digo, ¿Dios existe? Lo primero que me tengo que preguntar es, bueno, ¿es una proposición analítica o sintética? ¿No? Si es analítica, debería llegar a la conclusión, al igual que llegó a las conclusiones matemáticas. Y me doy cuenta que no puedo operar de manera matemática esa pregunta. No puedo. ¿Puedo verificarlo? O sea, ¿es sintética? Tampoco. No puedo hacer experimentos que me demuestren efectivamente que Dios existe o no existe. Por lo tanto, la pregunta no tiene sentido. Vení, amor. Les voy a presentar a mi hija. Vení. ¿Qué pasó? ¿Qué? Sí. Ella es Julia, que me está ayudando acá, para metafísica. Hola, Julia. Hola. Te están saludando, te están saludando. Saludá. Hola, Ahora hola. no puedo, ¿está? Pero yo en un rato. Yo lo arreglo ahora. Dale. Bueno, tiene 6 años. Y acá estamos. Bueno, sigo. Entonces, vean lo siguiente. Yo tengo un criterio, y el criterio es que la pregunta tiene que ser analítica o tiene que ser sintética. Si no cumple con esas cuestiones, es metafísica. Y si es metafísica, la pregunta no tiene respuesta. Esa es la clave. No tiene respuesta. La respuesta no tiene sentido. No tiene sentido la pregunta. ¿Sí? Porque son cosas que yo no puedo verificar. ¿Sí? Porque hay términos que son muy difíciles de concebir. ¿Sí? Ellos, por ejemplo, estaban en contra también de la psicología. ¿Sí? O sea, la psicología estudia la mente, ¿no? Dicen los neopositivistas. ¿Y qué es la mente? ¿Dónde está? ¿Dónde está la mente? ¿Cómo puedo yo hacer experimentos que me demuestren que la mente existe tal y cual me dicen los psicólogos? Dice, bueno, la mente en realidad yo veo síntomas de cosas, interpreto a través de mi teoría que existe algo llamado mente, que tiene cierta estructura, ¿no? Como dice Freud, el yo, el ello y el superyo, y opera de determinada manera. Los neopositivistas dicen, no, eso no tiene sentido. Lo que tenemos nosotros es un cerebro, el cerebro tiene interacciones químicas y eléctricas, y eso explica nuestra conducta. La mente es un enunciado metafísico, dicen ellos. ¿Ah? Lo que existe es el cerebro, punto.
no existe para ellos, ¿no? ¿Se entiende? A ese extremo llegan, ¿sí? Al igual que si yo me pregunto acerca de un concepto como, bueno, el destino, si todo está determinado, ¿sí? También son cuestiones metafísicas que yo me puedo preguntar, pero en realidad ellos dicen que esas preguntas no tienen sentido. Lo único que tiene sentido, y para que el conocimiento sea verdadero, tiene que ser de tipo lógico-matemático, y si no, algo experimentable. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, eso es lo que dice este señor. ¿Tá? Esa es la postura de Carnap. ¿Bien? La metafísica no es conocimiento verdadero. El conocimiento verdadero solo lo transmite la ciencia, a través de la experimentación y a través de enunciado lógico matemático. Punto. Y ahí se plantó Carnap. No, no da el brazo a torcer, digamos. ¿Ah? Una consulta. Sí. ¿Está en contra de la metafísica? Carnap. Carnap. Sí. Bueno, sí, claramente, sí. Está en contra de pensar que la ¿En metafísica... contra o no cree? Claro, él lo que dice es que la metafísica no es fuente confiable de conocimiento. ¿Tá? Lo repito. La metafísica no es fuente confiable de conocimiento para este autor. ¿Tá? Para este autor. Para este autor, la única fuente confiable de conocimiento verdadero es la ciencia. Punto. Es lo que dice Carnap. ¿Ah? Ahora después vamos a ver una posición contraria. ¿Sí? O sea, una posición que tome, que valorice a la metafísica. ¿Ah? Recuerden que la metafísica es el estudio de esas cosas que en realidad no son corpóreas, o son más allá de lo físico. Recuerden la definición de Aristóteles, ¿sí? Más allá de lo físico, algo que yo puedo llegar a través de la razón o de la intuición o otro tipo de conocimiento. ¿Tá? Pero Carnap claramente está en contra. Eso es clarísimo. Si alguien me pone que está a favor, no, eso estaría muy mal. ¿Ah? Bien, ¿alguna pregunta, algo que no haya quedado claro de Carnap? Las escucho. ¿Todas entendieron el planteamiento de este autor? ¿Sí? Yo creo que sí, profe, él dice que si no hay no se puede justificar, Bien. no existe, Bien. ¿no? Hablando así. Bien. Y que para verificarlo tiene que haber un experimento. Bien. Y que hay preguntas que como no tienen sentido, tampoco existe la metafísica en esa pregunta. Por ejemplo, si Dios existe, no existe la pregunta, entendí como eso, Claro. y que no se puede generar un experimento o algo para verificar si es verdad que Dios existe. Bien. Porque una Creo que me cuestión... entreveré ahí, pero No, creo está que yo bien, está entendí bien. eso. Medianamente la idea está bien. Recuerden lo siguiente. Hay conceptos, además, hay conceptos, esto no lo dije, pero lo digo ahora, hay conceptos que son pseudoconceptos. O sea, pseudo significa falso. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de Dios, digamos, es como un concepto que nadie está, no todo el mundo está de acuerdo en lo que definimos con la palabra Dios. Entonces, si esa pregunta, que es tan confusa, la incorporo en una pregunta, ¿qué es Dios? La pregunta se transforma en una pregunta sin sentido, o sea, no existe la respuesta. Ese es el tema. ¿Tá? La pregunta en sí es falsa, no la respuesta. ¿Tá? Esa es la postura de Carnap. ¿Sí? ¿Alguien más quería decir algo? Los escucho. ¿Por las dudas? ¿No? ¿Está claro? Bueno. Ahora vamos a ver la posición contraria, la de Bas Ferreira. ¿Tá? Les cuento que está por terminar el Zoom. Si eso sucede, voy a intentar entrar en el mismo link, ¿tá? Para continuar en caso de que se corte.
¿Ah? Entonces, yo ahora voy a poner compartir pantalla y vamos a ver la posición de Bas Ferreira. ¿Tá? Bas Ferreira es uruguayo, es el único uruguayo reconocido como filósofo, ¿sí? En la historia. Intercambiaba cartas con Einstein. Einstein vino, hay una estatua, creo que en Mercedes, un lugar donde ellos se encontraron. Creo que es en Mercedes, no me acuerdo bien. Porque Einstein estaba sorprendido de la lógica de Bas Ferreira. ¿Por qué? Porque Bas Ferreira habla de la lógica viva, o sea, de la lógica aplicada a las vivencias de los seres humanos, y no solo pensada en la teoría. ¿Sí? Hay un libro muy interesante que se llama Pensar por sistemas o Pensar por ideas a tener en cuenta, que es de Bas Ferreira. Lógica viva se llama el libro en realidad, ese es un capítulo del libro. Es bien interesante, porque es uruguayo y habla de cosas nuestras, digamos, ¿no? Entonces, él utiliza una metáfora, ¿sí? Una metáfora, y compara a la ciencia como si fuera un témpano de hielo flotando en el mar. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Dice algo así como que la ciencia nos da la ilusión de tener certezas. ¿Sí? El ser humano parece ser que necesita certeza, un orden, algo definitivo, alcanzar la verdad, digamos. ¿Sí? El problema es que esa es una ilusión. Ustedes piensen que la ciencia va avanzando y muchas veces se equivoca y avanza y avanza. Entonces, si la ciencia creía en un paradigma, en una concepción del mundo, y después se demuestra que ese paradigma estaba equivocado, quiere decir que la verdad absoluta a veces es difícil de alcanzar. Imagínense en el movimiento de los astros, ¿no? Antes se pensaba que el Sol era el centro del universo, ¿no? Y luego hay cosas que se siguen descubriendo, la rotación de los planetas, la fuerza de gravedad, todas esas cuestiones no son definitivas, van cambiando. Y en realidad son verdades relativas. La gravedad existe, si está en el planeta Tierra, pero salimos al espacio y ya las mismas leyes de la gravedad ya no se aplican. ¿Vieron? Entonces, hay verdades relativas al lugar donde yo me encuentro, ya sea en el sentido físico, ya sea en el sentido incluso de las leyes, ¿no? Que se crean. A veces se crean leyes y decimos, es una ley, ¿no? Como que la ley es una cosa sagrada. Y en realidad las leyes se cambian, sea una ley científica o una ley entre los seres humanos. ¿Sí? La diferencia es que la ciencia pretende ser objetiva y pretende obtener, digamos, la verdad, la palabra definitiva. ¿Tá? Ahora bien, hay cuestiones que la ciencia no puede explicar, dice Bas Ferreira. ¿Tá? Y el tema es que el problema es cuando uno se embandera con la superioridad o decir, bueno, mi conocimiento vale y el otro no, lo excluyo. ¿No? Uno es una verdad y lo otro es ilusión. ¿Sí? Mi conocimiento vale y el tuyo no. Bas Ferreira dice que ahí existe una falsa oposición. Acá no es cuestión de elegir entre metafísica o ciencia, o filosofía y ciencia. Él cambia el O por una I. Filosofía y ciencia. Ciencia y filosofía. Ciencia y metafísica. ¿Sí? Hay cuestiones que la ciencia no puede resolver, o no ha podido resolver todavía. El tema de la muerte. ¿Sí? Puede explicarlo en términos biológicos. ¿Sí? Pero ¿qué sucede con mi mente? ¿Qué sucede conmigo, con lo que yo soy, con la muerte? ¿Pasa algo conmigo? ¿No soy nada? ¿Qué soy? ¿Se entiende? Esas preguntas, la ciencia en realidad puede responder desde el punto de vista biológico. ¿Sí? ¿Qué pasa con los cuerpos? Pero ¿qué pasa conmigo, con mi yo? Esa pregunta, bueno, es metafísica. ¿Sí? Con mi ser. ¿Qué pasa conmigo? No sé. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con los sentimientos? ¿Por qué siento tal cosa o tal otra?
Bueno, la ciencia podría explicar, no, mira, la química, si estás enojado, pasa esto en el cerebro, se te enciende el lado derecho o el lado izquierdo y pasa esto, pero no logra explicar realmente por qué yo siento cosas, o si hay cuestiones innatas, ¿sí? Los sueños, por ejemplo, explicar el contenido de los sueños, el significado de los sueños, si tiene o no significado, eso son construcciones metafísicas, ¿sí? Teoría, ¿sí? Hasta a ver,